Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro em, quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este quinto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. La serie de actividades que habremos efectuado a lo largo de este quinto espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, eh, desarrollando ahí una metodología para la enseñanza. Y al campo disciplinar que pertenezco es al de la comunicación aquí en Prepa en Línea C. Ese soy yo. ¿Cuál es nuestro propósito de este restaurante? Pues un tanto importante de tener en cuenta debido a que eh, debemos saber exactamente qué estamos, hacia dónde vamos en cada uno de estos espacios abiertos, ¿ok? El propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana de este módulo 7. ¿Y cómo lo habremos de hacer? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito. Muy importante, porque de vez en vez tenemos esta confusión pensando en que las sesiones de espacio abierto son clases como las que recibimos en la presencialidad, porque esperamos tener una figura como la de docente. Y les vuelvo a repetir, como les dije en los primeros espacios abiertos, aquí no existe esa figura de docente. Su profesor, si lo ven de esta manera, es la plataforma misma. El profesor es el encargado, es el responsable de darles todo lo necesario en cuanto a la gestión de ciertos aprendizajes en específico, ¿ok? El asesor no es el responsable en sí de ello, el asesor los ayuda a clarificar dudas, los guía dentro del mismo proceso si es que se están saliendo del proceso, clarifica estas dudas, los apoya en cuanto a la realización de ciertos ejercicios, pero en sí su fuente primaria de información, de aprendizaje, es la plataforma misma. Y eso es extremadamente importante porque debido a que venimos de ciertos patrones que hemos ido sumando a lo largo de nuestra historia académica, buscamos justamente esas mismas dinámicas en la educación a distancia y eso no sucede, ¿ok? Y no es ningún regaño, no es ninguna molestia, simplemente es que ustedes tengan en claro qué es lo que tienen que hacer. En este tipo de modalidad, la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad de su proceso de aprendizaje recae en ustedes, porque son ustedes los encargados de gestionar sus tiempos. ¿Hay flexibilidad en cuanto a los trabajos? Sí, hay bastante, de hecho. Aquí no se les pone un horario en específico para realizar tareas o cuestiones como esas. Ustedes deciden cuándo consultan la plataforma, en la mañana, en la noche, en la madrugada. Ustedes gestionan, ustedes organizan sus propios tiempos de interacción con la misma plataforma, ¿ok? Sin embargo, sí hay ciertos tiempos estipulados en cuanto a la duración misma de cada una de las unidades, de cada uno de los módulos, ¿ok? Tienen 7 días máximo para hacer, por ejemplo, lo de esta unidad, así como lo de las unidades previas, para poder ir avanzando. No es la educación abierta, que era lo que les decía en otras sesiones a otros estudiantes. La educación abierta marca dinámicas distintas y de hecho ahí ustedes marcan sus tiempos. Si quieren pueden terminar en 3, 4, 5, 8, 10 meses su paso por el nivel que estén tratando de acreditar. Hasta años seguramente, mientras ustedes se sientan seguros de poder ya presentar los exámenes que avalen que ya tienen cierto dominio, ciertas competencias ya cimentadas en ustedes. Aquí no existe eso. Aquí hay un tiempo en específico de inicio, un tiempo en específico de término y existen tiempos dentro de cada uno de estos tiempos mucho más macro. Ahora, esto es importante, le señalaba yo desde hace sesiones previas, es importante para que ustedes puedan ir desaprendiendo y reaprendiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellos que tienen muy marcado esto de que necesitan un profesor atrás de ustedes para que hagan las tareas, para que entreguen y cosas como esas, eso no existe aquí.
Aquí ustedes prácticamente son los que tienen la responsabilidad y son los que también terminan metiéndose el pie ustedes mismos si es que no avanzan al ritmo que se tiene que avanzar, ¿ok? Aquí les damos las facilidades y todo lo necesario para que en caso de que ustedes no puedan hacer, por ejemplo, entregas de tareas o trabajos a tiempo, pueden escribirme para que yo pueda darles algún tipo de extensión de tiempo, pero obviamente justificándose de por qué no se hizo la entrega. Pero si su justificación es cuando normalmente, me ha tocado también en presencialidad, cuando los estudiantes normalmente de bachillerato sobre todo y algunos de universidad de los primeros semestres, tienden a señalar que no pueden entregar tareas porque trabajan, porque tienen hijos, porque esto por el otro. Y siempre les señalo, ok, ¿y cómo quieres que te ayude? No te puedo poner un 10 porque tengas hijos, no te puedo poner un 10 porque trabajes. Aquí necesitas producir algo en cuanto a tu propio proceso de aprendizaje. Lo más que puedo hacer es entender tu situación y darte la posibilidad de que quizás esa tarea sea entregada en otro momento o asignarte otro tipo de trabajo. Pero no puede ser una justificación señalar, es que yo tengo hijos, es que yo trabajo, ok, está muy bien. La situación es que, ¿dónde está la tarea para que pueda evaluarte? A lo que voy con todo esto, necesitan tener esta conciencia clara de qué es lo que se tiene que entregar y hacer en cada uno de estos módulos, ¿ok? Y que la vida profesional, o más bien dicho, la vida laboral, la vida personal, tenga sus propios espacios, al igual que la vida académica. Ustedes decidieron agregar una responsabilidad más a su propia vida, que de por sí ya quizás esté cargada de responsabilidades, y por cuenta propia decidieron agregarle una responsabilidad más, que es la de la vida académica. No estoy diciendo que esta sea la más importante dentro de las cosas que ustedes hagan, pero sí tiene ya un espacio dentro de todas y cada una de las responsabilidades que ya tienen adquiridas. Importante organizarse para saber en qué momento voy a realizar exactamente mis trabajos, no sé, de la unidad, por ejemplo, de la unidad 5 o 6, y qué tal que la hago los viernes a las 11:50 de la noche para que al otro día en la mañana ya esté entregando mi tarea. A lo que voy con esto es que tiene que tener su propio espacio esto que tienen que realizar y que no incida o no obstaculice el resto de sus responsabilidades, al igual que el resto de sus responsabilidades no obstaculice su responsabilidad académica. Extremadamente importante porque les señalo que algunos estudiantes tienden a escribirlo y me señalan, bueno, le cuento lo siguiente, tengo familia, tengo hijos, tengo muchas cosas que hacer y sinceramente no tengo tiempo para hacer las tareas. Ok, y luego, ¿cómo te ayudo? Si tú me dices eso, no puedo ponerte un 10 porque tengas hijos, porque tengas familias. Y no estoy tratando de mostrarme grosero ni nada de eso, sino quiero que vean que eso no incide, no tiene incidencia dentro de su vida académica en cuanto a obtener una nota. Si tú me dices, mira, le cuento la situación, estoy saturado de trabajo, esto y esto y esto y esto, sin embargo, me comprometo a entregar las tareas tal día. Ah, ok, perfecto. Ya entendí la situación que me estás marcando, del por qué es que no estás entregando y estás proponiendo una situación o una solución para con tus responsabilidades académicas. Ahí sí es aceptable. Pero si solamente me señalan, es que tengo hijos, es que trabajo, es que esto, es que lo otro, ajá, ok. Luego, ¿qué propones para que podamos buscar una solución? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, esperamos que no solamente me señalen la justificación de por qué es que no se hicieron, sino cuál es la propuesta. Ah, ok, bueno, sé que tengo hasta el lunes o hasta el martes o máximo el miércoles para entregar, para pedir una extensión de tiempo, pues el martes ya tendrá la tarea hecha. Por ejemplo, yo siempre les señalo, si ya se pasaron de tiempo, escríbanme, no para pedirme permiso de subir la tarea. Escríbanme cuando ya tengan la tarea hecha. Si ya se pasaron del domingo y saben que tuvieron que entregar la tarea máximo el domingo a las 11:55 y ya no lo hicieron y no hicieron la tarea, dedíquense a hacer la tarea y una vez que la tengan lista, escríbame. Ok, asesor, paso esto y esto y esto y esto. La tarea ya está lista. ¿Me permite subirla? Listo. Voy a la plataforma, leo su justificación, aperturo la plataforma y la pueden subir. Pero no me escriban para decirme, asesor, no hice la tarea. ¿Cuántos días me da para hacer la tarea? Eso, eso evítelo. Mejor pónganse a trabajar en la tarea que faltó por entregar. Y ya que la tengan hecha, ahora sí escríbanme, explíquenme de por qué no entregaron la tarea y señálenme que ya está hecha para que simplemente aperture la plataforma
y la puedan ustedes subir. Esto es extremadamente importante para aquellos que han tenido estas situaciones durante esta generación, que se han excedido en el tiempo de entrega y han entregado tareas después de la fecha límite, pero sobre todo aquellos que me han escrito justo para lo que les señalo, para pedirme, eh, preguntarme cuántos días tienen para entregar la tarea. Eviten eso, mejor dedíquense a hacer la tarea. Cuando la tengan lista, escríbanme, justifíquense, aperturó la plataforma y suben su tarea, ¿ok? Muy importante. La otra, que de una vez necesito señalar. Recuerden que tienen segundas oportunidades de entrega dentro de los 7 días de trabajo, es decir, de lunes a domingo. Si ustedes ya entregaron la tarea, yo la califico y si no cumplió, tienen la oportunidad de volver a enviar la tarea ya con las correcciones hechas, ¿ok? Pero solamente dentro de los 7 días. Si ya acabaron los 7 días y esa tarea no obtuvo la calificación aprobatoria requerida o necesaria o la que ustedes estaban buscando, ya no hay segundas oportunidades. Las extensiones de tiempo solamente son para primeras entregas, ¿ok? Ténganlo también en cuenta para aquellos que de igual manera me escribieron señalándome que quieren una segunda oportunidad de entregar la tarea que no aprobaron. Y por ejemplo, esa tarea la califiqué el miércoles y hasta el lunes me estaban pidiendo una segunda oportunidad. Imagínense cuántos días se tardaron en revisar ustedes que esa tarea no cumplía. Entonces traten también de estar al pendiente de la plataforma. No les digo que estén conectados las 24 horas del día, pero sí por lo menos saber que es parte de sus responsabilidades y darle ahí una revisada. A ver, ya revisó mi tarea el asesor, sí, ya la revisó. Veo si cumplió, si no cumplió. Si es que no tiene calificación aprobatoria y estoy dentro de los 7 días, pues me pongo a trabajar para hacer las correcciones y enviarla. Pero si me piden una segunda oportunidad ya el lunes, ya no les puedo dar esa apertura. Y no son reglas mías, son reglas de prepa en línea, ¿ok? Entonces también eso tómenlo en consideración para que no afecte sus notas, para que no afecte su proceso de aprendizaje, ¿ok? Pues bueno, habiendo señalado lo anterior, es tiempo de entrarle a la sesión del día de hoy. Y la sesión del día de hoy tiene un tema un tanto sencillo para algunos, que me he dado cuenta que para algunos es muy fácil, sin embargo, para algunos otros no lo es, ¿ok? Pero creo que para la mayoría termina siendo un tanto fácil. El tiempo gramatical a aprender en esta semana es el futuro, son los futuros dirán algunos. Y con los futuros es con los cuales ustedes tienen que responder su actividad integradora 5, su actividad integradora 6. Ambos hacen uso de los futuros, no del pasado progresivo, no del presente simple, de los futuros. Recuerden que cada semana de trabajo evalúa tiempos gramaticales en específico. Y aquí hago otro paréntesis. He revisado algunas tareas de estudiantes que me doy cuenta y se nota muy claro. Tengo un compañero, un colega de trabajo que trabaja en la universidad a distancia, en la UNIDEM, y me señalaba algunas cuestiones en la semana, de hecho, que también le han tocado vivir. Y me decía él que cómo trataba situaciones que tienen que ver con las entregas, que por ejemplo la mayoría de estudiantes hace los domingos a las 11:55 de la noche, y dándome cuenta que la mayoría de esas tareas, porque así suele suceder, terminan por no cumplir o cumplen lo mínimo. Ya no son tareas de un 9 ni de un 8 y mucho menos de un 10. ¿Por qué? Porque esas tareas se hicieron a las carreras. ¿Por qué? Porque esas tareas se hicieron con el traductor y cuestiones como esas. Y les señalaba yo que, pues, dentro de lo que trato de hacer es, pues, incentivar a los estudiantes que envíen con antelación sus tareas y que sobre todo tomen en consideración que la plataforma se satura los fines de semana. Y aquellos que luego me escriben para decirme es que ya no me dejó entrar a la plataforma, es que la plataforma está fallando, ya saben, como buenos latinos tenemos muchas excusas, todo falla menos nosotros. Entonces, siempre les señalo, sí, entiendo que la plataforma esté fallando, pero recuerda que somos alrededor de 150,000 estudiantes los que trabajan o los que están en prepa en línea. Imagínate que los 150,000 estudiantes piensen subir su tarea a las 11:50 de la noche. Esa plataforma se termina saturando. Entonces, siempre los invito a que traten de enviar sus trabajos, pues por lo menos máximo al mediodía del domingo, ya por exagerado, y si se puede días previos, pues mucho mejor para que así no tengan ningún tipo de problema. Además, que les permite, ya teniendo días previos de trabajo, pues como que su mente se sosiegue un tanto
y esos trabajos pueden ser entregados de mejor manera. Cuando los hacen a las carreras, a las 11:30 de la noche, para enviarlo a las 11:50, con 20 minutos o 25 minutos de tiempo el límite para entregar las tareas, ese cerebro está súper, mega, ultra, hiper saturado de presión y nada se termina quedando en la mente. Y sucede que tengo alumnos que tienden a decir, pues no sé, pasé por tal módulo y ni aprendí nada. Ok, sí, seguramente, pero tú también eres el responsable por tus propios hábitos, dado que todo lo haces a las carreras, todo lo dejas al 5 para la hora y ese cerebro no está asimilando lo que tiene que asimilar. Si le das tiempo para que trabaje días con antelación, que vaya preparando cada una de las tareas, que vaya estudiando, que vaya revisando, ese cerebro va asimilando lo que se requiere para que se cimente dentro de tu, dentro de tu estructura cognitiva, dirá uno de los tantos teóricos pedagogos, Oswald se llama. Entonces, si nosotros tomamos eso en consideración, podremos sacarle mucho mayor provecho a nuestro proceso de aprendizaje y dejar de lado este tipo de actitudes o de prácticas de hacer la tarea al 5 para la hora, porque ni les va a resultar, las calificaciones van a ser bajas y sobre todo en cuanto al aprendizaje, ese ni siquiera va a resultar un tanto efectivo o significativo. ¿Ok? Bueno, entremos al tema, que es el futuro simple, y dejándoles en claro que este futuro simple o el futuro simple que vamos a ver o los futuros que vamos a ver el día de hoy son los que tienen relación más bien con su actividad integradora 5. Aquí les voy a enseñar cómo responder. Y esto es importante porque esta tarea, la actividad integradora 5, es la que tiende a tener calificaciones más bajas y hasta reprobatorias de todas las tareas. Las estadísticas que nos mandan semana con semana los otros agentes educativos nos señalan qué tarea tiende a tener calificaciones más bajas y esta justo, la 5, es la que si en las otras llevabas 10 o 9 o 8, esta tiende a caer de golpe hasta un 6, un 7 y hasta reprobatoria la calificación. ¿Y por qué? Resulta que si en las tareas anteriores no seguiste o no descubriste este patrón a seguir, eso es lo que le digo a muchos estudiantes, que la escritura y la lectura te ayuda a que tu cerebro, además de otras tantas cosas, pero sobre todo la escritura y la lectura, te ayuda a que tu cerebro descubra conexiones, encuentre conexiones que quizás sin ese entrenamiento no encontraría tu cerebro. Y algunos no lo notan, ¿ok? Algunos dicen, ay, ¿para qué leer? ¿Para qué escribir? Eso es aburrido. Leer y escribir no sirve para nada. Yo soy millonario por esto y por el otro. Y cosas que me he tocado o me he encontrado con estudiantes, sobre todo en la presencialidad. Siempre les señalo que cosas de la educación o la vida académica sirven. Dirán que la educación es civilizatoria, dirá un teórico, pero sirven para muchas otras tantas cosas, créanme. Su cerebro abre nuevas ventanas y tiene nuevas conexiones para que ustedes vayan hilando, vayan haciendo una especie de síntesis de su vida cotidiana, conectando puntos que parece que no tienen conexión. Bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, Nos damos cuenta que con la actividad integradora 5, si antes habían tenido 9 o 10 en su tarea, esta actividad permite ver qué están haciendo realmente con la construcción de sus oraciones. Si sí realmente la están haciendo ustedes o las están haciendo un traductor o le está haciendo una inteligencia artificial o cosas como esas. Porque en su actividad integradora número 5 tienen una tabla. Esa tabla tiene tres tipos de estructuras gramaticales. Tiene tres, ¿ok? Hoy vamos a ver esas tres prácticamente para que ustedes sepan cómo tienen que responder. Y darse cuenta, o ustedes mismos darse cuenta, que normalmente cuando leen esas preguntas terminan dando respuestas cortas, que esas no son las que necesitamos aquí. Necesitamos respuestas largas, no cortas. ¿Y a qué me refiero? No sé, si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Y tú respondes, jugar. Esa no es la respuesta que va a ser o que te va a terminar dando una calificación para que puedas acreditar esta unidad. Necesita respuestas largas. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Pues la respuesta tiene que ir en consonancia con esa misma pregunta. Me gustaría jugar. ¿Qué estoy evaluando o qué estamos evaluando? Todo en conjunto, pero estamos evaluando tu capacidad para hacer uso de la misma estructura que está dentro de la pregunta. Muéstranos que entendiste que esa pregunta tiene una estructura y utilízala. Eso es lo que evaluamos.
Si la pregunta dice ¿qué te gustaría hacer el lunes? La respuesta no puede decir quiero jugar. Querer y gustaría tienen significados distintos. ¿Qué vas a hacer el lunes? Y respondes jugaré, no tiene relación. La respuesta tendrá que ser voy a jugar. Si la pregunta dice ¿qué harás el lunes? Y respondes voy a jugar, no tiene relación. La respuesta tendrá que ser jugaré. ¿Ok? Estas cuestiones que no solamente les van a permitir a ustedes mejorar o tener conocimiento en cuanto a estas estructuras del inglés, sino hasta mejorar también en sus prácticas discursivas o en su uso de la lengua en cuanto al español, poder mejorar demasiado. ¿Ok? Bueno, entremos al tema. El tema para iniciar el tema de inicio es el good like y el good like to. Ustedes pensarán que es el mismo. Sí, sí es el mismo. Sin embargo, se usa de manera un tanto distinta. Uno tiene el to y otro no tiene el to. Good like y good like to. Ahora, su actividad integradora 5. En el primer recuadro que aparece, toda la primer columna donde vienen respuestas se responde con good like to. Toda. Y cuando digo toda es toda, es decir, se va repitiendo good like to en cada uno de los apartados. No necesitan dar un ensayo ahí prácticamente en cada uno de los recuadros. Con una respuesta es suficiente, pero una respuesta bien hecha. Hay alumnos que tienden a poner un montón de relleno y créanme, demasiado que nos damos cuenta que eso está hecho en un traductor porque utilizan estructuras complejas que aún no han aprendido. Entonces, solamente hagan lo que se les pide y vayan directo a la respuesta, sin relleno, sin tanta introducción, sin tantas conclusiones. Hay estudiantes que ponen, muy bien, pues de acuerdo a lo que yo estoy observando en la figura número punto 1 del recuadro punto 3, arriba del... Eso evítenlo. Váyanse directo a la respuesta. Si la pregunta dice ¿qué te gustaría hacer el lunes? No hagas tanta introducción, vete directo a la respuesta. Estamos en un nivel básico de inglés, ¿ok? Entonces, si la pregunta dice ¿qué te gustaría hacer el lunes? Di, me gustaría jugar. Con eso es suficiente y con eso vas a tener una calificación buena. Pero si comienzas a poner un montón de choro que ni siquiera necesitamos en este nivel, como muy bien asesor, a mí me gustaría responder la pregunta número 1.1 del recuadro, eso no hagan eso, evítenlo, váyanse directo a la respuesta. ¿Esto en qué ayudará? Les ayudará a ustedes también en entender y que su cerebro registre exactamente lo que se está pidiendo, porque el resto de las cosas que es relleno no se va a quedar en su cerebro, ¿ok? Bueno, el recuadro de la actividad integradora 5 en su primer columna, todo se responde con good like, todo, toda la columna, no todo el recuadro, toda esa columna. A ver, les traigo algo para que ustedes se den cuenta que tienen que hacer. Recuerden que no les puedo traer en sí la actividad integradora, pero puedo traerles algo que se asemeje a esa actividad. Vean, la pregunta dice, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Empecemos solamente con esa, después vamos con la de abajo. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Ok, si tú te respondes o tratas más bien dicho de dar una respuesta y tratas de decir cosas como voy a jugar, yo quiero jugar, deseo jugar, jugaré, ninguna de esas es la respuesta. La respuesta tiene que ir en consonancia de esto mismo y la respuesta tendría que decir me gustaría y dices qué, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo construimos en inglés? Necesitamos sujetos, lo que les he venido repitiendo durante cada una de las sesiones. Recuerden que los sujetos en inglés son importantes debido a que los sujetos dan las conjugaciones que tanto estamos buscando, ¿ok? Es decir, si nosotros buscamos decir juego, no lo vamos a encontrar ese juego en el verbo. El verbo en inglés por sí solo solamente dice jugar. Si nosotros buscamos la conjugación necesitamos ponerle un sujeto. Y si digo I play, ahora sí digo juego. En español nosotros no necesitamos decir yo juego, porque la palabra o el verbo en sí, juego, ya tiene la información completa. Me dicen qué modo, me dicen qué persona, me dicen qué tiempo. Todo eso tiene el verbo. En inglés, los verbos solamente dicen su acción, nada más, no dicen mayor información. Así que si yo estoy buscando ese sentido de conjugación, lo adquiero con los sujetos. Les repito algo que les dije en la primera sesión. Si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos y solamente decir play football, ahí no estoy diciendo yo juego fútbol, ahí no estoy diciendo tú juegas fútbol. Necesita forzosamente el sujeto y entonces tendrías que decir I play football soccer. You play football soccer.
They play football soccer. Allí encuentro ya las conjugaciones, ¿ok? Bueno, teniendo sujetos y teniendo verbos son los dos ingredientes básicos para comenzar a construir oraciones en inglés. Aún estos dos ingredientes no están dentro de una receta, no están dentro de una fórmula, no están dentro de un molde. Necesitamos la fórmula, la receta o el molde de esto que estamos aprendiendo, que es el would like to. Bueno, se lo agregamos entonces y decimos I would like to y pongo un verbo. I would like to read a book. I would like to listen to music. I would like to study. I would like to travel. I would like to talk to my mother. I would like to look at a movie. Oh, look at my mother, maybe. I would like to visit my mother. I would like to más un verbo. Eso es lo que se hace para responder. ¿Cómo quedaría? Digo, I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría visitar a mi mamá. What would you like to do next month? I would like to visit my mother. Ahora algo importante. El would like expresa algo que está ahí en mi mente, que quizás de manera un tanto hipotética, en mis anhelos, se podría llevar a cabo en algún momento. Ok, ¿qué te gustaría hacer si fueras millonario? Me gustaría viajar por todo el mundo. Está ahí en mi mente, está ahí en mis anhelos. Aún no lo aterrizo, aún no planifico, aún no tengo certeza de nada, no tengo el dinero, no compro el boleto, no tengo nada, solamente está ahí en mis anhelos. Ok, ¿qué te gustaría hacer en este momento? No, pues me gustaría estar en mi casa durmiendo. No tengo las posibilidades de poderlo hacer porque no sé, tengo que trabajar, pero a lo que voy con esto, eso está ahí en mis anhelos. Importante para que vean la secuencia de acciones que se van a llevar a cabo ahorita que vayamos avanzando, ¿ok? I would like to visit my mother. Muy bien, le pregunta a su compañera Nélida. Tengo una compañera de ustedes aquí que se llama Nélida. Nélida, ¿gusta responder en el chat con algún tipo de respuesta que desees utilizando would like? Solamente ponle un sujeto, ponle el I, porque es hacia la persona, hacia tu persona con la que buscamos la información. Colócale would like to, colócale un verbo, el que tú quieras de los que están aquí enfrente. Tenemos en la sección en blanco varios verbos. Elige uno. Read, que es leer. Listen to, que es escuchar. Study, que es estudiar. Travel, que es viajar. Talk to, hablar con. Look at, mirar. Visit, visitar. Coloca un sujeto, I, coloca would like to, coloca un verbo y por último colócale un complemento. A book, my family, music, a movie, English, my mother. De esos que están en negro. Trata de responder ahí en el chat si gustas o si gustas activar tu micrófono y darnos tu respuesta, será bienvenida, ¿ok? En lo que vamos avanzando. Bueno, voy explicando el segundo apartado o la segunda pregunta. La segunda pregunta es, what would you like to have next month? Ahora ustedes dirán, es lo mismo, sí y no. Es decir, la pregunta segunda o la segunda pregunta dice, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría poseer el próximo mes? Ahora vean, aquí es cuando entra la estructura que les señalaba de good like sin el to. Y la respuesta podría ser, I would like a new car. ¿Qué sucede con el to en este caso? Bueno, cuando le quito el to es porque voy a señalar un objeto que me gustaría tener. ¿Puedo colocarle el to y poner el verbo have? Sí, y puedo decir I would like to have a new car. Se puede hacer, pero puedo aquí contraer o omitir información y puedo decir me gustaría un nuevo carro. I would like a new car. Me gustaría una nueva casa. I would like a new house. Me gustaría un celular. I would like a cell phone. Me gustaría un reloj. I would like a clock or a watch. Me gustaría, no sé, una manzana. I would like an apple. A lo que voy con esto es que cuando le quitamos el to es porque le vamos a agregar un objeto. Ya no hay una acción ahí. Si yo lo que quiero hacer es después del like indicar un verbo o colocar una acción, sí requiero forzosamente el to. El to terminaría siendo este puente que necesito para vincular dos verbos. I would like to visit. I would like to study. I would like to travel.
Le quito el to porque ya no voy a vincular verbos. Lo que voy a vincular es un verbo con un objeto. Me gustaría un carro. I would like a car. Me gustaría una casa. I would like a house. Me gustaría no sé, un celular. I would like a cell phone. Eso es lo que hacemos, dice Nelida en su respuesta. I would like to listen to music. Perfecto, Nelida. Ese es el tipo de respuesta que tienes que dar en tu actividad integradora 5 en la primer columna. En toda la primer columna se responde con would like to. ¿Ok? Importante eso porque hay alumnos que empiezan respondiendo con would like to y de pronto comenzamos a encontrar una serie ahí de chilaquiles, dirán algunos estudiantes en otra sesión, un revoltijo de un montón de cosas que sabrá Dios de dónde sacaron y comienzan a responder con would like to, siguen con el will, luego con be going to, nada de eso. Toda la columna de su actividad integradora 5 se responde con would like to, ¿ok? Muy bien. Avancemos entonces, después de la respuesta que nos dio su compañera Nélida. Tenemos el would like ya aprendido. Sabemos que esta estructura necesitamos aprenderla tanto en afirmación como en negación, al igual que en pregunta. Si nos movemos a las negaciones, encontraremos un patrón a seguir que si es que ustedes ya fueron entendiendo el resto de las estructuras, encontrarán que para negar en inglés necesitamos simplemente agregar not. Ese not va agregado o anexado a cualquiera de los auxiliares o de las palabras clave que marcan el tiempo gramatical. El would es la palabra clave. Al would es al que se le tiene que agregar el not. Y entonces digo, I would not like to visit my mother. No me gustaría visitar a mi mamá. I would not like to study. No me gustaría estudiar. I would not like to travel. No me gustaría viajar. I would not like to visit. No me gustaría visitar. ¿Ok? Eso es lo que terminamos haciendo. Entonces le pediremos a su compañera Nélida, que está aquí presente, que por favor niegue exactamente la misma idea, exactamente la misma, niégala. Dijiste, I would like to listen to music. Esa misma, niégala. Colócale el not en la posición donde tiene que ir. Y el resto de los componentes prácticamente habrás de dejarlos en el mismo orden. Solamente hazle espacio al not y colócalo exactamente donde tiene que ir. Ve el ejemplo que está aquí adelante para que te puedas guiar. Y si es que en la tarea es necesario que tú agregues negaciones con el would, sepas exactamente cómo se niega. Aquí no existe el didn't, aquí no existe el doesn't, aquí no existe ningún otro tipo de auxiliar. Cada estructura gramatical tiene sus propias palabras clave, sus propios marcadores del discurso, dirán algunos, los que marcan exactamente qué tiempo gramatical es el que tenemos enfrente, ¿ok? Este es el would. Al would se le tiene que hacer algo para poderlo negar. Entonces, su compañera Nélida nos está ayudando a negar. Trata de escribirle por ahí el not. Colócala, ve dónde va y reescribe tu oración para que podamos entender, o más bien dicho, podamos darnos cuenta que vas comprendiendo cómo debemos negar este tipo de estructuras. Me tocó en una sesión, recuerdo, hace como 3 generaciones, un estudiante que me decía que aprendió que el don't y el doesn't, por ejemplo, es el no en inglés. Y ese don't o ese doesn't es el que utilizaba prácticamente todas las estructuras gramaticales. Y no, ese don't y ese doesn't es del presente simple. El inglés tiene muchos nos si lo ven de esta manera. Cada vez que nos movemos en cada uno de estos tiempos gramaticales, cada uno de ellos va a tener su propio no, ¿ok? Dice su compañera Nélida, I will not like to listen to music. Perfecto, así exactamente, ¿ok? No necesitamos ninguna otra cuestión. Perfecto, nos movemos a las preguntas. Y entonces, si yo quiero construir preguntas utilizando la estructura del Google, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener prácticamente los mismos ingredientes, salvo que vamos a reubicar cosas. ¿Qué vamos a reubicar? Vamos a mover a los sujetos un poquito, los vamos a desplazar. Si los teníamos al inicio, si teníamos el I al inicio, ese I lo vamos a desplazar, lo vamos a mover después del would. Y entonces diremos algo como, would you like to read a book? Would you study? Would you like to study? Would you like to visit your mother? Would he like to study English? ¿Qué voy a hacer? Voy a construir una pregunta.
¿Qué tengo que hacer? Voy a mover al sujeto, lo voy a desplazar un poquito y lo voy a recorrer a una segunda posición y el would lo voy a poner al principio y cierro con una question mark. Entonces, Nélida, ayúdanos con una pregunta. Con la misma idea que tú tienes construida, la de escuchar música, con esa misma idea construye una pregunta, pero pregúntame a mí. Cambia el I por el you, porque si le dejas el I, es prácticamente una pregunta retórica quizás, o una pregunta que le estás haciendo a alguien más y le dices, oye, ¿me gustaría escuchar música? Y quizás si te escucha alguien por ahí, sí, sí te gustaría. Sí tiene sentido, tiene cierta lógica, depende del contexto, pero ahora más bien trata de preguntarle a una persona que tengas enfrente. En este caso soy yo, y en lugar del I, ponle el you. Pero el you tiene que ir en una posición en específico, ya la acabé de explicar. Quieres guiarte por las ideas que están abajo en los ejemplos, guíate, ve cómo está construido y déjale el resto de la idea que tienes y cierra con una question mark. La question mark es un signo de interrogación, ¿ok? Y ya habrás construido la afirmación, la negación y en esta ocasión la pregunta, ¿ok? Y entonces dirás algo como, would you like? Y déjale el resto. Aquí no necesitas crear preguntas negativas, por lo menos no en este momento. Sí, también existen preguntas negativas, pero no son tan necesarias, por lo menos no en lo que estamos tratando de aprender y en lo que ustedes están tratando de crear, tanto para su actividad integradora 5 y así prácticamente en todo lo que han venido creando a lo largo de estos unidades, perdón, o semanas de trabajo. En lo que su compañera Nélida nos va ayudando con la construcción de estas preguntas, vamos avanzando para entrarle al siguiente punto gramatical, o más bien dicho, a la siguiente forma de construir. Y la siguiente forma de construir es construir preguntas con las WH, las WH questions. ¿Qué tipo de preguntas son estas? Pues ya las conocemos. Tenemos qué, what, cuándo, when, dónde, where, por qué, why, cómo, how. ¿Ok? ¿Quién? Who. Dice su compañera Nérida en la pregunta que ya construyó. Would you like to listen to music? Perfecto, eso es. ¿Tienes ya afirmación? I would like to listen to music. ¿Tienes negación? I would not like to listen to music. Hey, would you like to listen to music? ¿Te gustaría escuchar música? Yes, I would. Sí, sí me gustaría. No, I wouldn't. No, no me gustaría. ¿Ok? Muy bien. Con esa misma base de pregunta que ustedes tienen, que es de las de sí y de no, ahora vamos a construir las WH. Las WH questions se usan como base en la mayoría de las ocasiones la estructura que ya construyeron con la sí y no. Si su compañera Nélida ya construyó una como Would you like to listen to music? Ahora, a esa misma le puede agregar una WH. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? What, when, where, why, how, and who. Y puedo decir lo siguiente. Who would you like to visit your family with? Y ese with que está al final significa con. Y digo, ¿con quién te gustaría visitar a tu familia? Entonces, Nélida, ayúdame con lo siguiente. Esa misma base de pregunta que ya tienes, el would you like to listen to music, utilízalo, pero colócale al principio el who. Who es la última WH. Who es la que aparece en el ejemplo que está en la parte inferior, ese. Y una vez que tengas el who, redáctale la base o redáctale la pregunta anterior que ya hiciste. Redáctasela. Y una vez que estés por concluir, colócale el with. Esa última palabra que tienes en el ejemplo de enfrente, ese significa con. Y cierra con una question mark, cierra con un signo de interrogación. Y ahí ya habrás dicho con quién te gustaría escuchar música. ¿Con quién? Ayúdanos con eso para que vayas practicando un tanto y te vayas dando cuenta cómo se pueden construir preguntas, pues un tanto más complejas, dirán algunos, preguntas que son consideradas, o más bien dicho, son preguntas que nos piden información un tanto más específica. Nos piden no solamente decir sí o no solamente decir no, sino nos piden decir exactamente información que estamos buscando. What pide información en general. ¿Qué? Ok, ¿qué te gustaría escuchar? What would you like to listen to? When pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo te gustaría escuchar música? When would you like to listen to music? Where pregunta ¿dónde? ¿Dónde te gustaría escuchar música? Where would you like to listen to music? Why pregunta ¿por qué? Why would you like to listen to music? ¿Por qué te gustaría escuchar música? How pregunta ¿cómo? How would you like to listen to music?
¿Cómo te gustaría escuchar música? ¿Quién? O más bien, who pregunta quién. Pregunta, hace referencia a que le señales un sujeto. Who would you like to listen to music with, por ejemplo? ¿Con quién te gustaría escuchar música? I would like to listen to music with my father. I would like to listen to music with my mother. I would like to listen to music with my sister. I would like to listen to music with my girlfriend, with my husband, with my wife. Me gustaría escuchar música con mi esposa, con mi hijo, con mi madre, con mi hermano. ¿Con quién te gustaría escuchar música? ¿Ok? En lo que su compañera Nélida nos va apoyando con la redacción de esa pregunta, nos vamos moviendo y entramos ya al segundo tiempo gramatical que viene en su tablita. Ya abordamos el good life. Con el good life se responde toda la primera columna de esa tablita. Ahora, la segunda tablita pide que utilicen el presente progresivo. Y ustedes dirán, ¿y ese qué tiene que ver aquí si son los futuros? Ok, el presente progresivo también sirve, de hecho, para señalar acciones a futuro. Ok, veamos cómo lo utilizamos para señalar acciones a futuro. Previamente a esto, ya su compañera Nélida nos compartió su pregunta. Y la pregunta dice, Who would you like to listen to music with? Así, Nélida. Así, exacto. Y la pregunta ahí dice, ¿con quién te gustaría escuchar música? ¿Ok? Entremos entonces a la segunda columna de ese recuadro de la actividad integradora 5. Se responde con presente progresivo. Y ahora, ¿cómo se responde? Vean la pregunta. La pregunta dice, What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Qué estás planeando? ¿Ok? Toda la segunda columna se responde con esa misma estructura. Y entonces, ¿cómo se responde? Sujetos, verbos y el resto de la estructura. Y entonces decimos, I am planning to read. I am planning to study. I am planning to travel. I am planning to visit. I am planning to go to school. I am planning to read. I am planning to visit my mother. ¿Qué estás planeando hacer? No necesitas decir me gustaría jugar, no tiene relación. ¿Qué estás planeando hacer? No necesitas decir voy a jugar, no tiene relación. ¿Qué estás planeando hacer? No necesitas decir jugaré, no tiene relación. La respuesta es estoy planeando jugar. Si su compañera Nélida ya nos dijo que le gustaría escuchar música, ahora con esa misma idea podemos construir con el planning to y necesitamos que su compañera Nélida ahora nos diga, estoy planeando escuchar música. Ok, what would you like to do next month? I am planning to y necesitas terminar la idea. Trata de ayudarnos con eso, Nélida. Con la misma idea que ya veniste construyendo, ahora síguele agregando. Pero cambiemos de tiempo gramatical. Ya no que esté en tus anhelos, ay, me gustaría escuchar música, sino ya irlo bajando a la realidad. Estoy planeando escuchar música. Ya fui a comprarme, no sé, mi estéreo, ya tengo, no sé, mi iPhone, ya tengo, no sé, los discos que voy a poner, no sé, ya sé dónde voy a escuchar música, quizás en un bar, quizás en un concierto. Es decir, ya lo estoy llevando a que esto sea una realidad, no solamente ya anhelándolo y pensando y echándome mis sueños guajiros, dicen por ahí, sino ya realmente estoy tratando de que esto se haga realidad. Ya no es me gustaría escuchar música, sino es estoy planeando escuchar música. ¿Cómo quedaría en inglés? Esperamos a su compañera Nélida para que nos ayude con su respuesta. Vean el ejemplo que está en la parte inferior que dice, I am planning to visit my mother. Antes había yo dicho, me gustaría visitar a mi mamá. Está ahí en mis anhelos. Algún día lo haré. Ya no puedo porque, pues no sé, no puedo entrar a ese país. No lo sé. Circunstancias que me impiden llevar a cabo esa acción. Pero ya una vez que comienzo a llevarlo o a aterrizarlo, ya no están mis anhelos, sino ya estoy llevándolo a la realidad. Y digo, estoy planeando visitar a mi mamá. Nélida nos dice, I am planning to listen to music. Así, Nélida. Exacto. Toda la segunda columna de su actividad integradora 5, donde tiene planning to, se responde con planning to. I am. Si le quito el am, ya no tiene sentido. Necesito dejarlo en am, ¿ok? I am planning to. You are planning to. He is planning to. She is planning to. It is planning to. We are planning to. You are planning to. They are planning to. ¿Ya vieron? Planning to es igualito para todos los sujetos. Lo que va a diferenciarlo es el uso del verbo to be. Am para I, are para you, is para he, she, it, are para we, you, and they. ¿Ok? Nos movemos y vamos a encontrar que esta estructura tiene que tener su propia negación. Y esta la vamos a negar
casi un tanto, o más dicho, de manera un tanto igual que el would like. Es decir, al would le vamos a poner el not y voy a decir, I am not planning to read a book. I am not planning. You are not planning. He is not planning. She is not planning. It is not planning. We are not planning. You are not planning. They are not planning to. ¿Ok? Ya sabes qué hay que hacer, Nélida. Hay que construir la negación. Apóyanos con eso para que tú misma vayas practicando y de igual manera apoyes a tu cerebro a que vaya asimilando esta información. Si no la practica, si no emite algo, si no hace algo con esta información, solamente se va a quedar en nuestros oídos y como dicen por ahí, así como entra por un oído, se sale por el otro. Ok, ahora hagamos que entre por la vista, que entre por los oídos y que no se vaya, sino produzca algo eso que estamos viendo, sino que produzca algo eso que estamos escuchando. ¿Ok? Trata de negar la misma idea que ya tenías previamente. Colócale el not exacto donde tiene que ir. ¿Ok? Importante la colocación del not porque he revisado algunas tareas que colocan el not en posiciones que no tiene que ir. Nosotros decimos yo no estoy. Ellos dicen yo estoy no. El no va después. Nosotros decimos yo no estoy jugando. Ellos dicen yo estoy no jugando. Importante eso porque recuerden que aunque se parecen en algunas cuestiones el inglés porque se asemejan a algunas estructuras, en algunas otras no guarda ese mismo patrón, ¿ok? Eso ténganlo muy en cuenta. Dice Nelida, I am not planning to listen to music. Perfecto. Esto mismo lo requerimos en preguntas y para hacer preguntas va a suceder algo como el would like. El would lo movemos al principio. En este caso vamos a mover el verbo to be y voy a decir, am I planning to read? Are you planning to read? Is he planning to read? Is it planning to read? Are we planning to read? Are you planning to read? Are they planning to read? Entonces, pregúntame a mí, Nérida. Ya no pongas el I, ya no pongas el am, pon ahora el you y pon el are, pero muévelos del lugar. Y pregúntame, ¿estás planeando escuchar música? ¿Cómo quedaría? Ve el ejemplo que está en la parte inferior. Are you planning to? Y dejas el resto de la idea y colocas una question mark. Y ahí ya le estoy preguntando a la persona que tengo enfrente. Are you planning to? Pregúntame, ¿estás planeando escuchar música? Y cierras con una question mark. Esa es una forma de hacer preguntas. Y entonces digo de nuevo, am I planning? Are you planning? Is he planning? Is she planning? Is it planning? Are we planning? Are you planning? Are they planning? ¿Ok? Formas de hacer preguntas de sí y de no. Estas preguntas solamente me piden que diga, yes I am, no I am not, yes you are, yes he is, yes she is, yes they are, no they aren't y cosas como esas, ¿ok? Entonces intenta construir una pregunta, ahora colócale el are, colócale el you y déjale el resto de la construcción que ya tenías previamente. Y pregúntame, ¿estás planeando escuchar música? Y ve la secuencia de lo que hemos hecho. ¿Te gustaría escuchar música? Ay, sí, sí, me gustaría. ¿Estás planeando escuchar música? Sí, sí, estoy planeando. En lo primero, están mis anhelos. En lo segundo, ya lo voy bajando a la realidad. Oye, ¿estás planeando escuchar música? Sí, sí, estoy planeando. De hecho, ya me compré la música, no sé, en iTunes. Ya me compré la música, no sé, en cualquiera de los espacios donde puedan hacerlo. Dice Nelida, ¿Are you planning to listen to music? Perfecto, Nelida. Muy bien. Ya solamente podrías agregarle una WH si es que tú quieres. Aquí no la tengo enfrente porque me muevo un poquito más rápido, pero ya viste cómo poderle agregar el qué, el cómo, el cuándo y le puedes decir ahí, oye, ¿qué estás planeando escuchar? ¿Dónde estás planeando escuchar música? ¿Con quién estás planeando escuchar música? ¿Cuándo estás planeando escuchar música? ¿Cómo estás planeando escuchar música? A esa base solamente le agregas una WH, ¿ok? Nos movemos, vamos con la última columna y la última columna de su actividad integradora 5 tiene el be going to. El be, este que estaba previamente, ese be se tiene que conjugar con el verbo, o más bien dicho, es el be que se conjuga. En su forma presente tenemos is, am y are. No va a aparecer en sus oraciones. No van a decir I be going to, you be going to. El be se transforma y digo I am going to, you are going to, he is going to. ¿Ok? A ver, veamos cómo funciona. Ahora la pregunta no dice qué te gustaría hacer, no dice qué estás planeando hacer, dice qué vas a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo establecí una pregunta con el Good Like You, establecí una idea que
o quiero externar una idea que está en mis anhelos. Ay, me gustaría viajar. Ok. Cuando establecí respuestas con Planning to, dije que algo ya se está llevando a la realidad. Estoy planeando viajar. Ya estoy haciendo lo necesario para que eso se haga realidad. Ahora, si me muevo con el be going to, digo, voy a viajar. Ya no están mis anhelos, ya no está en un papel, ya prácticamente será un hecho. Tengo los boletos, tengo el itinerario, tengo el lugar que voy a visitar, el hospedaje, todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Quizás algo se pueda presentar ya en el camino y se interrumpa, pero de que ya está en marcha eso, ya está en marcha, ¿ok? La pregunta dice, what are you going to do next month? ¿Cómo respondo? Sujetos y verbos. Recuerden que son la base. Estos los tengo que meter dentro de un molde. El molde es el del verbo to be y agregando el going to, el be going to. I am going to read a book. I am going to listen to music. I am going to study. I am going to travel. I am going to visit. I am going to. Entonces, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando, perdón, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Voy a visitar a mi mamá. I am going to visit my mother. Por favor, Nélida, ¿qué vas a hacer el próximo mes? What are you going to do next month? Con la misma idea que ya has venido construyendo, que es que, la de escuchar música, dime, voy a escuchar música. I am going to listen to music. I am going to, I am going to. Su actividad integradora número 5 en el tercer recuadro donde está el going to, toda se responde con going to. Toda, toda. Vas a responder diciendo yo voy a estudiar, yo voy a jugar, yo voy a viajar, yo voy a. ¿Ok? Dice su compañera Nélida, I am going to listen to music. Perfecto, Nélida. Toda la actividad más bien dicho, de ese recuadro de su actividad integradora 5, el tercero, todo se responde con be going to. ¿Ok? Ahora, si queremos negar, me muevo un poquito más rápido, nos quedan 5 minutos. Simplemente le pongo el not después del am. Lo que ya vimos con el planning es algo similar aquí. ¿Ok? Aquí me voy a mover un poquito más rápido. ¿Listo? ¿Qué hago si quiero crear preguntas? Voy a mover el verbo to be al principio. Es algo similar como el planning to. Y digo, are you going to study? Are you going to listen? Are you going to visit? Are you going to? Are you going to? Are you going to? Is he going to? Am I going to? Are they going to? Are we going to? ¿Ok? Eso lo hago un tanto similar como lo hago con el de la actividad, con el del planning to. Ahora, si le quiero agregar las WH, si ya tengo la base como lo hice previamente, le pongo un qué, le pongo un cuándo, le pongo un dónde, le pongo un por qué, le pongo un quién. ¿Ok? Y digo, what are you going to visit your mother for? ¿Para qué vas a visitar a tu mamá? ¿Ok? Who are you going to visit your mother? ¿Con quién vas a visitar a tu mamá? ¿Ok? Bueno, repito. Su recuadro de la actividad integradora 5 se responde con 3 estructuras gramaticales. Cuando encuentren good like to, toda esa columna va con good like to. Cuando encuentren planning to en la pregunta, toda esa columna se responde con planning to, obviamente con lo que ya vimos. I am planning to, I am planning to. Si encuentran en la pregunta, sobre todo en la tercera columna de ese recuadro, el be going to, toda esa columna se responde con be going to y dicen I am going to, I am going to. ¿Ok? Perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, Nélida? Ya que andas por aquí, cuéntame. ¿Tienes alguna duda? Si no tienes ninguna, también señálame para que vayamos enfilándonos hacia el cierre de nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de ver? Si tienes alguna, señálame. Si no tienes ninguna, también de igual manera señálame para que te pueda yo ayudar. Vale, muy bien, Elida, muy bien. Entonces vamos enfilándonos hacia el cierre, solamente para ir aclarando algunos aspectos. Todo lo que acabamos de ver, todo, el, el good like to, el planning to y el going to, si ustedes se dan cuenta, todo tiene to. Eso quiere decir que después del to, los verbos van a ir en forma simple. Para esto que estamos aprendiendo, ¿ok? Y es importante porque si siguen aprendiendo inglés, se darán cuenta que habrá momentos que van a tenerle que poner ing a los verbos, pero eso es para otra cosa, ¿ok? Después del to. Eso es otro tipo de situación, eso es para otra cosa. Por ahora no se hagan bolas de lo que estamos aprendiendo. Esto exacto va de esa manera. I would like to, y tú utilizas un verbo que esté en forma simple o un fin infinitivo. I would like to open, I would like to accept, I would like to love. Si me muevo el planning to,
I am planning to open, I am planning to accept, I am planning to count, I am planning to consider. Si me volvió en to, I am going to open, I am going to help, I am going to dance, I am going to change. Eso es todo. No necesito verbos en pasado, no necesito verbos con ing, no necesito nada de eso hacerle a los verbos que van después del to. Solamente se los pego adelantito del to, ¿ok? No importa que sean verbos regulares o verbos irregulares, no importa. Siguen el mismo patrón al final de cuentas, ¿ok? Perfecto, tengo 3 minutitos y de estos 3 minutitos quiero señalar algunas cosas importantes que ya dije al inicio, pero también voy a repetir algunas de estas. Una, tiene que ver, y esto no lo dije al inicio, con que el traductor no está prohibido, ¿ok? Entonces, no tengan miedo de utilizarlo, pero utilícenlo para cosas muy particulares, no para hacer todo. Es decir, ustedes construyan la estructura, lo fuerte de la oración. Si les falta vocabulario, ahora sí métanse al traductor. Si no pueden decir, por ejemplo, música, ay, ¿cómo digo música? Ah, ok, voy al traductor y le pongo música y me dice music, listo. Tomo la palabra y voy y se la pego a lo que yo ya construí solito. Ya aprendí a construir yo solito. I go like to study. Ok, no sé decir inglés. Ah, I go like to study English. Listo, voy y se lo pego. Para el vocabulario. Pero el resto, en cuanto a la estructuración misma, háganlo ustedes mismos. Créanme, va a terminar influyendo mucho mejor. Y yo mismo me doy cuenta cuando esa tarea fue hecha por ustedes mismos o cuando esa tarea tiene asistencia de algo o de alguien, se nota muy claramente. Aquellos que utilizan inteligencias artificiales, créanme, ya les regresé su tarea, ya les puse ahí las anotaciones, se lee cuando esa tarea no es de ustedes. ¿Y cómo se lee? Hay una voz que habla dentro de esas inteligencias artificiales. Es decir, digamos que si ustedes se acercan a mí para que los ayude a hacer la tarea, yo hago la tarea de la forma en la cual yo hablo, en la forma de la cual yo me expreso y en la forma en la cual yo estructuro mis ideas, en la forma en la cual yo creo un enunciado y mi voz va a ser reconocida en cada momento que yo voy hablando. No sé si me entienden. Eso hacen las inteligencias artificiales. Hay una voz, que esa es la que habla constantemente. Y de tanto mandar ese tipo de tareas, y yo he estado trabajando con las inteligencias artificiales para cosas de doctorado, nos damos cuenta quién habla. Y cuando lo leo, esa no es su voz. Se lee exactamente quién está hablando por la forma en la cómo estructura esa inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, no estamos diciendo que no las utilicen, se pueden utilizar, pero no para hacer trampa, sino simplemente, sino sacarle provecho en cuanto a mi propio aprendizaje. Ok, decirle a la inteligencia artificial, enséñame cómo se hacen oraciones en presente simple. Quiero que me digas esta oración en presente simple, pero explícame por qué va en este tiempo. Explícame por qué va el am, por qué va el to be. Y créanme, eso va a terminarles dejando mucho mayor aprendizaje a que solamente le digan, respóndeme esta tarea, esta pregunta, quiero 3 ideas o lo que ustedes le dicten o los prompts que ustedes le metan. No va a terminar resultando. ¿Ok? Perfecto. La segunda idea que les quiero señalar ya para ir cerrando es acerca de las extensiones de tiempo, lo que dije al inicio. Tienen máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo, pero esta tiene que estar solicitada ya con la tarea hecha. No me escriban para decirme cuántos días me da, escríbanme para justificarse y para avisarme que la tarea ya está hecha. Entonces lo que hago es aperturar la plataforma. Tienen máximo 72 horas. ¿Ok? La otra y por último, participen por favor en el foro de aprendizaje, en el Learning Forum. Hay muy baja participación, creo que es la generación que más, que mucho menos participaciones tiene, está muy baja el porcentaje de participación por ahí. Entonces, agréguense por ahí, créanme, aunque ustedes no lo hayan notado, cuando participan por ahí, los termino ayudando en sus tareas. De hecho, veo, ok, listo, voy. Y si tu tarea tenía un 7, terminas teniendo un 8. Y si tu tarea tenía un 8, terminas teniendo un poquito más de calificación. ¿Por qué? Porque pues estás haciendo parte de lo que se requiere hacer. ¿Listos? Muy bien. Si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, eso es todo por la sesión del día de hoy. El viernes nos toca trabajar con el WIO. El viernes trabajamos con el WIO. ¿Ok? ¿Listos? Nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego. Bye bye. Cuídense mucho.